Ya, lo que nos toca ver hoy día, y bueno, ya lo empecé a ver, bueno, entre comillas, porque no tuve clases presenciales con sexto, pero correspondía, ¿cierto? Y tenía que dejar igual el contenido, era el comienzo de la nueva unidad. Ya la nueva unidad, de hecho, es bastante entretenida e interesante porque no solamente, ¡ay, el nombre del Axel! Perdón, al tiro. Ya, ahí sí. Ya, Marcela. Ya. Les decía que la nueva unidad es bastante entretenida porque no solamente, bueno, es conocimiento científico, sino que además habla de etapas de la vida y sobre todo etapas de la vida en la que nosotros estamos pasando en este momento, o sea, ustedes, ¿ya? Eh, Ayuda, ¿cierto?, a poder entender, ¿sí? A poder entender de cierta forma cuáles son los cambios que ustedes van teniendo, por qué los tienen, ¿cierto? Y cuáles son los que se van a ir dando a futuro, ¿ya? Entonces, es bastante interesante porque ustedes están próximos a entrar en una etapa súper decidora, ¿cierto? Y complicada también, de cierta forma, que es la pubertad y la adolescencia, ¿ya? Así que, espérenme, vamos a compartir. Ya. Pregunta, ¿se ve la cámara? Se ve la cámara. ¿Se ve la pantalla? Ya, súper. Entonces comenzamos. La etapa de desarrollo, bueno, corresponde a la unidad 2, como les decía, y el objetivo que vamos a trabajar hoy día es conocer cuáles son las etapas de desarrollo y qué características hay en cada una, ¿ya? No sé si ustedes pudieron ver, ¿cómo se llama? El video que yo subí, la cápsula del inicio de esta, digamos, de esta unidad. No sé si alguien lo pudo ver, por el chat lo leo. No se ve todo. ¿No se ve todo? ¿No se ve toda la pantalla, chiquillos? A ver, espérenme. Ah, 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 ah. Se ve como una cosa blanca, yo lo veo bien. A ver, espérenme. De nuevo. ¿Ahora? ¿Se ve? Ya, súper. Me dijeron que alguien quería que le cambiara el nombre. Mm. ¿Quién era? Era Cristóbal, parece, pero se me perdió. Que me cambió el nombre, Cristóbal y Joaquín. ¿Y con qué nombre está Cristóbal y Joaquín? Prendan la camarita para verlos. Bueno, de hecho deberían tenerla prendida. Ahí los que están. Ya, perfecto. Cristóbal y Joaquín. Ya. Los demás, en el transcurso, vayan prendiéndolas, que quiero verlo, aunque sea un minuto. ¿Ya? Sigamos. Entonces, chiquillos, como les iba diciendo, vamos a ver más o menos en resumen, ¿sí? Cada etapa. Ya las próximas clases nos vamos a centrar, ¿sí? En lo que es la adolescencia, porque como les decía, es una de las etapas más importantes del ser humano, una de las etapas más decidoras, ¿sí? Y que en donde ocurren más cambios, ¿sí? Tanto físico como psicológico, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, acá hay una especie, y creo que ¿por qué les preguntaba si habían visto la cápsula que subí? Porque en esa cápsula también puse esta imagen, ¿ya? Que es a modo de introducción, ¿cierto? De cuáles son las etapas que existen, ¿sí? Dania, Dania, le activé el micrófono. Dania, Dania. Había levantado la mano, pero, a ver, chat. Espérenme, puede poner la pantalla anterior. Ah, ya no se preocupen porque yo les voy a mandar el Power, chiquillos, se los mando al tiro apenas terminemos, ¿ya? Diego me pregunta, ¿nosotros dónde estamos? Interesante pregunta que no se la voy a responder al tiro porque lo vamos a ir descubriendo mientras yo les vaya a ir explicando cada etapa, ¿ya? Pero atención.
Entonces, con respecto a las etapas de desarrollo, yo les mencionaba que existen distintos procesos, porque obviamente no siempre hemos sido iguales, ¿sí? No somos iguales hoy en día, ¿sí? A como éramos cuando nacimos, obviamente. Y lo que más podemos notar es que existe un cambio en nuestro cuerpo, ¿sí? Adquirimos distintas habilidades, por ejemplo, hablar, ¿sí? Caminar, comer, etcétera, ¿ya? Dentro de estas etapas, primero tenemos la primera infancia, ¿sí? Que va aproximadamente desde que nacemos hasta los 1 o 2 años, ¿sí? Luego tenemos la niñez, la pubertad, la adolescencia, y aquí yo quiero dejar algo en claro, que pubertad y adolescencia son dos procesos que yo siempre digo que van de la mano, ¿ya? No son un proceso separado. La diferencia de ambos es los cambios que ocurren, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la pubertad existen cambios físicos y en la adolescencia son cambios más sociales. Entonces, yo ya en la adolescencia empiezo a crear, ¿cierto? Mis propias perspectivas de cualquier situación. Por ejemplo, mis gustos personales, eh, qué es lo que quiero hacer yo de mi vida, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estamos en la pubertad. Por ahí va, por ahí va. ¿Cuántos años tienen ustedes en promedio? Los leo. ¿En promedio? A ver, escríbame ahí. 11, ya. 11, 13, 12, ya. Promedio de 11 a 13. Súper. Vamos ahora a, cuando vamos viendo cada una los cuántos años, ¿cierto? Vamos a ir viendo a cuál podría corresponder, ¿ya? Entonces, la etapa, bueno, vamos a partir por la primera, que es la etapa prenatal. ¿Ya? La etapa prenatal, chiquillos, se caracteriza obviamente, como lo dice aquí la palabra, antes de nacer, que es la etapa de gestación, cuando usted se creó dentro del vientre de su mamá, ¿cierto? Que son aproximadamente 9 meses. Esa es la primera etapa, ¿ya? ¿Por qué se considera dentro de la etapa de desarrollo? Porque obviamente ahí es donde usted se creó, ¿cierto? Y donde desde que era un embrión, ¿cierto? Pequeñito así, hasta que llegó a las 40 semanas, hubieron cambios en ustedes, ¿sí? Y en todos nosotros hubieron cambios. La aparición de los órganos, de distintas vellosidades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Espérenme, espérenme, espérenme un poquito. Ahí sí. Entonces, luego tenemos la infancia, que va, como yo les decía, aproximadamente desde los 0 a los 5 años de edad, ¿ya? Cuando uno nace, ¿cierto? En esta etapa, una de las cosas más importantes es que obviamente el lactante comienza a ver todo lo que está a su alrededor, empieza a tener contacto con el mundo exterior, ¿cierto? Y empieza a desarrollar distintas habilidades básicas, como por ejemplo, que ya le había mencionado, el caminar, comer, hablar, chiquillos, que es una de las más importantes, ¿sí? Y en esta etapa, el objetivo o digamos como la fijación de las personas que están en esta etapa es simplemente conocer el mundo exterior, ¿ya? Conocer el mundo exterior que me rodea y conocer mi propio cuerpo, ¿ya? Conocer, porque los bebés en esa etapa están en una constante indagación de su cuerpo, ¿ya? Luego pasamos a la niñez, ¿ya? No es lo mismo la infancia que la niñez. Ojo ahí, son términos medio similares, pero no son lo mismo, ¿ya? La niñez es cuando principalmente cuando uno entra al colegio, ¿sí? Al kinder o a primero básico, etcétera, ¿ya? Obviamente uno ya tiene habilidades más desarrolladas, ¿sí? La gran mayoría de las personas que están en la niñez saben caminar, saben conversar con los demás, o sea, establecer una conversación con otra persona, ¿cierto? Y entre otras cosas, ¿sí? ¿Cuál es el centro digamos, cuál es la importancia o en lo que más se centran las personas que están en la etapa de la niñez? Es principalmente el juego, ¿ya? Los niños, su mayor preocupación es jugar,
ya, digámoslo de palabras simples. Los niños su mayor preocupación es jugar. No les importa cómo se visten, no les importa cómo se ven, no les importa si tienen más amigos o no tienen amigos, no les importa nada, solo jugar, ¿ya? Ese es como hacia allá va su visión y su gusto, ¿sí? En el caso del desarrollo físico, obviamente tenemos que decir que hay cambios, porque no somos los mismos desde que estábamos así en la infancia hasta que pasamos a la niñez, ¿sí? Además de un cambio de edad, ¿cierto? Y también existe un cambio de estatura, obviamente. Y eso se da en todas las etapas de desarrollo, ¿sí? En la niñez, obviamente, se empiezan a, digamos, a establecer más los rasgos del niño o de la niña. Se diferencia el sexo, femenino y masculino, ¿sí? Lo que no ocurre tanto a veces en los bebés, ¿sí? Porque de repente uno sabe que un bebé es hombre o mujer por la ropa que está usando y no porque se note que es hombre o mujer. En cambio, ya en la niñez empiezan a adquirir características físicas, ¿cierto? Que te hacen ver como hombre o como mujer, ¿ya? Entonces eso es importante. Y como les decía, lo que más le interesa a los niños es jugar. No existe alguna otra preocupación. Y nos vamos a una de las etapas que yo les dije que es una de las más entretenidas y que de cierta forma es la que ustedes están pasando. Y ahora sí respondí a la pregunta del Dieguito, ¿en qué etapa están ustedes? Ustedes, chiquillos, están en la etapa más difícil, más compleja de entender del desarrollo humano. No lo tomen a mal, tómenlo como algo positivo, como el cambio. ¿Sí? La pubertad, chiquillos, principalmente se da entre los 11 y 13 años, ¿ya? A los 14 también puedo seguir estando en la etapa de la pubertad. Lo que marca el inicio, el fin, es el término de el desarrollo, por ejemplo, de los caracteres que adquieren los niños, o en este caso los adolescentes o puber, ¿cierto? En esta etapa. Por ejemplo, cambios físicos. Comienza a salir esto que se le llaman las espinillas, conocido como acné, ¿cierto? ¿Y por qué sale eso? Porque empieza a ocurrir en su interior, en su cuerpo, un cambio hormonal, ¿ya? Se empiezan a producir de mayor forma testosteronas en los hombres y en las mujeres, en la progesterona y el estrógeno también se empieza a producir de mayor forma. Esas son tres hormonas. Progesterona es del hombre, ¿sí? Y testosterona del hombre, progesterona y estrógeno de mujer, ¿ya? Entonces, estas hormonas empiezan a subir y bajar, están como en una montaña rusa. Un día suben, un día bajan, un día suben, un día bajan. Y eso de cierta forma también explica, ¿cierto?, los cambios de ánimos que puedan estar teniendo. Puede que algún día ustedes se sientan muy tristes por cualquier cosa, ¿cierto? Y otro día estén muy felices. Se van a dar cuenta que ya no son como antes, chiquillos, ya no están como cuando eran niños, porque probablemente su cuerpo está cambiando. Principalmente aparece el acné, ¿cierto? Espinilla en el cuerpo, ¿sí? Que antes no parecían cuando uno era niño, ¿sí? Lo otro que empieza a cambiar y que es característico es que en el caso de los hombres empieza a aparecer el vello en la barba, ¿cierto? La barba, el vello púbico, en las partes genitales, ¿cierto? En las axilas, alguno en la espalda, ¿cierto? Y empieza a salir en las piernas, los brazos, ¿cierto? Etcétera, en gran parte del cuerpo. En las mujeres también es lo mismo. Obviamente la mujer no tanto en la cara, ¿sí? En las mujeres también, otro cambio que se da y que es característico de la pubertad, chiquillos, chiquillos y chiquillas, es el aumento del botón mamario. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? El botón mamario, chiquillos, son la parte del busto, ¿ya? Obviamente a la mujer, a la niña puber y adolescente se le empieza a desarrollar, ¿cierto? Ustedes notan que quizá ahora está teniendo un poquito más de pecho que antes, y eso es normal, ¿sí? Porque es parte del cambio, están formando su cuerpo adulto. ¿Sí? Obviamente no se van a quedar con el cuerpo que tienen ahora, porque van a hacer varios cambios, chiquillos, pero están empezando. Por eso yo digo que es una etapa difícil, pero una de las etapas más bonitas que existe, ¿ya? Ahora sí se dan cuenta que sus preocupaciones no solamente son jugar, sino que ahora es a veces verse bien, sentirse bien consigo mismo, ¿ya? A ver, espérame. Axel, dime.
¿Qué pasaría si uno cambia muy poco o no cambia en la No, pubertad? ya, perfecto. Excelente pregunta. No pasa nada, Axel. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos son diferentes, ¿ya? No todos vamos a ingresar en la etapa de la pubertad al mismo tiempo. La gran mayoría de las veces ingresan a 11, 13 años, pero hay casos de personas que han ingresado a la pubertad cerca de los 17, ¿sí? Sí o sí va a haber un cambio, Axel, sí o sí, pero no en el mismo periodo que lo que se considera, entre comillas, normal, ¿ya? Que ocurre en casi la gran mayoría de los jóvenes, ¿ya? Sí o sí tiene que haber un cambio, ¿ya? Y si no existen cambios, así como que ya tengo 20 años y sigo teniendo cuerpo de niño, de niño, porque es niño, sigo teniendo cuerpo de niño, obviamente ahí debe haber algún problema hormonal y hay que tratarlo. Puede haber algún tipo de enfermedad, ¿ya? Porque sí o sí tiene que cambiar tu cuerpo, sí o sí. Sería muy extraño que no cambiase, ¿sí? Como por ejemplo, me olvidé el nombre de la película, pero hay una película de un bebé que es un adulto. Ay, se me olvidó el nombre, pero es como un bebé adulto. Esa es una enfermedad. A ver, espérame. Axel. O como la enfermedad que tenía la niña de la película de la huérfana. Claro, exactamente. Bien, bien, no se me había ocurrido ese ejemplo. Pero ahí está, po. Ahí te responde más la pregunta. Y de hecho, bueno, una de las enfermedades más comunes cuando no hay cambios, ¿cierto?, en el cuerpo es el enanismo, ¿ya? Y eso obviamente como que se diagnostica en esta etapa, ¿ya? Entonces, bueno, en resumen, Axel, tiene que cambiar sí o sí el cuerpo. Probablemente no sea siempre a los 11, 12 o 13, quizás sea después o quizás sea antes, porque hay personas, hay niñas que empiezan, ¿cierto?, con esta etapa a los 9 años, 10 años, va a depender del cuerpo, ¿ya? Pero si no hay cambio, no veo cambio y ya tengo una edad avanzada, 20, 30 años, obviamente que es algo extraño y es una enfermedad, ¿ya? ¿Qué otra cosa caracteriza en esta etapa, chiquillos? Dos procesos biológicos súper importantes. En el caso de las mujeres, la aparición de la menstruación, que lo más probable que todas las que estén aquí ya están en ese proceso, que es un proceso natural, pero el significado, chiquillos, se los voy a decir biológicamente, científicamente. El significado de que a una mujer le llegue su menstruación quiere decir que el cuerpo de esa mujer está preparado para poder concebir un bebé. Suena raro, porque ustedes son chicos, suena raro, ¿cierto? Pero es como decir que a la mujer le llega la menstruación y ya está preparada para tener un hijo. Obviamente no está preparada, no está preparada porque no es algo social, psicológico, no se está preparada para tener un hijo a los 13 años, ¿cierto? Hay casos, sí, sí, pero no se está preparada. Pero lo que sí está preparado es tu cuerpo, tus órganos interiores, ¿sí? Sobre todo tu útero. El útero está maduro para poder concebir, ¿ya? Y en el caso de los hombres, y esto tiene un nombre que es la menstruación, ¿cierto? Pero cuando llega la primerísima, la primera vez que pasó esto, se llama menarquia. Menarquia es la primera menstruación, la número uno, la number one. Cuando tú dijiste, me llegó, esa es la menarquia, ¿ya? Y en los hombres, porque después la segunda ya se llama menstruación, la primera, menarquia, ¿ya? Y en los hombres ocurre algo que se llama la espermaquia, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿qué es eso? La espermaquia, chiquillos, y bueno, y antes de seguir explicando, bueno, les digo que no les tiene que dar vergüenza este tema porque es un tema normal y así uno aprende a conocerse un poco más, ¿ya? La espermaquia, chiquillos, es cuando el hombre tiene sus órganos genitales, ¿cierto?, suficientemente maduros para poder producir espermatozoides, ¿ya? Es decir, ya está apto para la producción de espermatozoides. Y si está apto, quiere decir que también puede ser papá. Es algo fuerte, ¿cierto? Es una concepción fuerte, pero es el cambio, es un cambio natural que se va a dar, ¿ya?
¿Cómo yo puedo notar cuándo comienza este proceso y cuándo se da la espermaquia, chiquillos? Y aquí lo relaciono un poco a lo que tiene que ver con que yo no sé si quizá a usted le ha pasado alguna vez, obviamente no tienen que compartirlo porque es algo súper personal, pero piénsenlo, un día están durmiendo y al otro día se miran y es como que se hubieran hecho pipí. Ya, eso no es pipí, eso es, durante la noche ocurrió algo que se llama eyaculación, ¿ya? Y ocurrió de forma espontánea. ¿Y por qué ocurre, chiquillos? No tiene que sentirse mal ni nada, ocurre porque ya su cuerpo se está preparando, ¿cierto? Para la producción. Y eso tiene que pasar, sí o sí, ¿ya? Entonces, desde ese momento, en este caso ya no es niño, sino que es el adolescente, ¿cierto? Empieza a entrar en una etapa diferente. ¿Ya? Ahí es cuando se marca el cambio. Otra cosa también importante, chiquillos, en los niños, ¿cierto? En los varones, un cambio importante es el tema de la voz. Lo más probable que todos los que están acá cambien la voz, o ya la cambiaron, o están cambiándola, que de repente hablan y les sale como un gallito o como un pito, ¿cierto? Eso es el cambio de voz, lo más característico, y que obviamente se está dando en esta etapa, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que le preocupa al niño, niña puber? Principalmente el tema de la identidad, ¿ya? La persona que está en esta etapa está buscando su identidad, ¿cierto? Le preocupa cómo se ve y cómo lo ven los demás, ¿cierto? Por lo tanto, adquiere una identidad propia. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta vestirme de buzos, ¿cierto? Y creo que ese es mi estilo, o no sé, me corto el pelo y me tiño el pelo aquí amarillo, rojo, ¿cierto? Morado, y ese es mi estilo, porque a mí me gusta, ¿sí? Ahí empieza uno a indagar en distintas cosas, ¿ya? Y obviamente las relaciones sociales, como tener amigos, ¿cierto? Tener, no sé si pololas, pero intercambiar como comunicación, ¿cierto? Intercambiar habla con otras personas de otro sexo también es importante en esta etapa, ¿ya? Bueno, aquí una especie de resumen más o menos de lo que yo ya les hablé, que son los cambios físicos, ¿sí? Que yo creo que la otra clase los vamos a ver con más detalle, ¿ya? Eh, Cambio físico importante tiene que ver con la maduración de los órganos, femenino y masculino, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de la producción de las hormonas, que son las femeninas y las masculinas, ¿ya? Alguien entró, ahí sí. Alguien entró con el audio, pero así a reventar. A ver, espérenme. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, pasamos a la otra etapa, que como yo les dije, está de la manito de la pubertad, porque a pesar de que ustedes están teniendo cambio físico y están principalmente en la pubertad, dentro de la pubertad también se empieza a desarrollar la adolescencia. ¿Cuándo se ve más marcada? Desde los 14 a los 19 años. ¿Por qué? Ay, ay, sí. ¿Por qué, chiquillos? Porque en la adolescencia empiezan a haber una serie de procesos, de cambios internos, ¿cierto? Se supone que una persona entre los 14 y 19 años empieza a ver lo que le gusta realmente, por ejemplo, qué es lo que quiero hacer de mi vida en un futuro, si quiero estudiar, si quiero solo trabajar, etcétera, si quiero viajar por el mundo. Empieza a tomar su propia personalidad, empieza a adquirir su propia opinión. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me puedo hablar de algún tema. Por ejemplo, hay gente que le empieza a gustar el tema de la política, ¿sí? Toma su propia postura. Hay gente que empieza a hablar sobre religión, toma su propia postura sobre la religión, etcétera, etcétera. Y aquí, chiquillos, lo que se hace primordial en esta etapa es el intercambio social, es decir, cómo yo me comunico con el otro y cómo el otro me acepta. Porque aunque ustedes no lo crean, chiquillos, nosotros desde que somos niños siempre buscamos la aceptación de otro, ¿sí? De cierta forma uno busca la aceptación de la otra persona para validarse como persona. No está mal, no está bien tampoco, porque uno debería tener la creencia de que es capaz sin que otro me lo diga, ¿sí? Si yo soy inteligente, yo debería tenerlo claro y no es necesario que alguien me esté felicitando para yo saber que lo soy, ¿sí? Pero es algo natural que se da en esta etapa y se da siempre en realidad, ¿ya? Buscamos beneficios de cosas, entonces
eso nos ayuda, ¿cierto?, a ir creciendo y desarrollando, ¿ya? ¿Es difícil la adolescencia? Sí, es difícil. Inclusive, chiquillos, hay datos estadísticos que dicen que en esta etapa de la adolescencia eh, existen las mayores tasas de suicidio, ¿ya? Deme un segundo, espérame, ay, que se me va a apagar, espéreme. Y ahora sí, alcancé a conectarlo, ya. Entonces le estaba diciendo que existen distintos estudios, chiquillos, de que en esta etapa, en la adolescencia, hay altos índices de suicidio. ¿Por qué? Por el tema del bullying, de la violencia, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque obviamente, ¿por qué una persona llega a tomar esta decisión de quitarse la vida a partir de lo que le dice otra persona? Es porque nosotros estamos en una etapa en la adolescencia en donde necesitamos ser aceptados. Y cuando no nos aceptan, cuando nos rechazan, obviamente uno se siente mal. ¿Sí? Y en esta etapa, como es tan compleja, ¿sí? De hecho es un poco extremista, ¿sí? Eh, uno de repente toma malas decisiones. De hecho, acá hablando de decisiones, en la adolescencia hay muchas decisiones que uno no toma bien, que hace cosas que después dice, chuta, yo no debí haber hecho eso porque estaba mal. Y ahí no lo entendí en ese momento, pero en otro tiempo sí lo voy a entender. ¿Y por qué pasa eso, chiquillos, llevándolo a lo científico? Porque nosotros tenemos algo que se llama corteza frontal, que es esta parte de acá del cerebro, ¿cierto? Que es la última que se desarrolla, esta de aquí, la última que se desarrolla, ¿cierto? En nuestro cerebro, en sí, en nuestro sistema nervioso. Y cuando se desarrolla, chiquillos, uno es capaz de adquirir las habilidades, por ejemplo, de tomar buenas decisiones, etcétera, etcétera, de autorregularse, ¿cierto? Porque en esta etapa existen muchos cambios de estados de ánimo, ¿sí? A ver, espérenme, sigamos. Y pasamos ya a la siguiente etapa, que es la adultez. Bueno, existe como la adultez media, ¿sí? Y como el adulto joven y el adulto maduro, ¿sí? Porque esta etapa es un poco más larga, que va desde los 20 a los 59 años de edad. Ya obviamente no es el mismo adulto el de 20 años que el de 59. Entonces, por eso les digo que va como en etapas de adulto joven, adulto mediano y adulto mayor, ¿ya? En la adultez, chiquillos, la personalidad ya está establecida, yo ya sé lo que quiero, en la mayoría de los casos, ¿cierto? Yo ya sé lo que quiero, sé lo que necesito para estar tranquilo y ser feliz, ¿cierto? Y lo que se busca generalmente en la adultez es una estabilidad emocional, ¿ya? Y estabilidad emocional, por lo general, siempre la van a buscar los adultos, ¿cierto? O la gran mayoría, no siempre en realidad, la gran mayoría en la conformación de un hogar, ¿sí? Es decir, en tener una familia, ¿sí? Ese es como el otro peldaño, ¿cierto? De estas etapas, ¿sí? Yo ya estoy preparado para ser padre o madre, ¿cierto? Y estoy preparado para criar, ¿cierto? A otra persona, porque yo ya me siento capaz, ¿sí? Y sé hacia dónde quiero ir, ¿ya? Y finalmente tenemos la etapa de la vejez, que es la etapa final, chiquillos, de la etapa de desarrollo, ¿ya? Que va desde los 60 años en adelante. Puede sonar trágico, pero obviamente esta es la etapa ya que uno empieza a disfrutar ya de la vida porque sabes que en cualquier momento se va la vida. Sí, por eso digo suena trágico, porque ya uno sabe que cuando está en la etapa de la vejez, obviamente va a llegar en algún momento porque es algo natural, es algo biológico, que tu cuerpo ya no va a poder más y obviamente tienes que descansar, ¿sí? Obviamente acá en esta etapa la preocupación es menor porque la verdad es que yo ya no tengo que trabajar para mantener a nadie, sino que para mantenerme a mí mismo solamente. Y de hecho en muchos casos y en muchos países, la gente que está en la etapa de la vejez no trabaja y recibe algo que se llama pensión, ¿sí? Que eso hace que ellos no tengan que trabajar. Y está
está bien, porque obviamente con el paso del tiempo el cuerpo se va dañando, se va deteriorando, se van creando enfermedades, los músculos se desgastan, chiquillos, por eso las personas más adultas, ¿cierto? Se cansan más, ¿sí? Entonces es diferente, es totalmente diferente esta etapa y podemos decir que ya entran en un proceso de plenitud y de calma, ¿ya? En donde ya lo único que tienen que hacer es descansar, ¿sí? No me voy a poner a hacer ejercicio para ser un gimnasta olímpico, no, porque obviamente las características biológicas no lo dan para que así sea, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿queda claro? A ver, no he leído el chat, voy a ver. Ah, ¿queda claro, chiquillos, lo que acabamos de ver hoy día? Como les digo, no va a ser solo hoy día, sino que en otras clases más también vamos a seguir revisándolo, ¿ya? Lo importante de que estudiemos estos chiquillos es porque ustedes se encuentran en una de esas etapas y es importante que ustedes empiecen a conocer su cuerpo y a conocer la etapa que están viviendo para poder comprender y entender por qué los cambios de ánimo, ¿cierto? Y por qué mi cuerpo está cambiando, ¿ya? Y es súper importante y a mí me entretiene bastante hablar de estas cosas, ¿ya? Profe, ¿y nos hacemos más altos también? Sí, obviamente, obviamente que se hacen más altos. Y de hecho más altos y más como, tienen más cuerpo, como que tienen más espalda, como que crecen los huesos, de hecho, obviamente. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Cómo se llama? Ya.